Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Hoy en la entrevista Venevisión Matutina recibimos a Julio Borges, diputado de la Asamblea Nacional, presidente de la Junta Directiva y además integrante del partido Primero Justicia. Gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias, Lirio, gracias por esta invitación. Diputado, una respuesta más extensa a esas acusaciones que hizo el vicepresidente Tarek El Aissami de que usted está supuestamente vinculado con una célula armada que fomentaba violencia en la Gran Caracas, en Carabobo y Aragua. Mira, yo creo que el país conoce cuál es nuestra lucha. Nuestra lucha, como digo yo, es una lucha con las manos abiertas. Una lucha por el voto, una lucha para que todos los venezolanos puedan expresarse, para que todos los venezolanos puedan votar, decidir el futuro. A mí me parece que lo más violento que puede hacer un gobierno es negar que el país hable, es negar que el país se exprese, es negar que el país vote. Venezuela tiene pendiente desde el año pasado la elección de gobernadores y el gobierno las ha negado. Las elecciones de alcalde este año y el gobierno las ha negado. El referéndum revocatorio y el gobierno lo ha negado. La elección del Parlamento, el gobierno lo que ha hecho es sabotearlo. De manera que nuestra lucha es una lucha por el voto, por la expresión del pueblo. Quien ha buscado la violencia es el propio gobierno, al negar que el pueblo pueda marchar en paz, al usar grupos paramilitares armados, que son los colectivos armados, para reprimir a la gente, al decir Nicolás Maduro que le va a dar 500.000 fusiles a los milicianos para armarse contra el pueblo venezolano, al activar el Plan Zamora, para usar las Fuerzas Armadas contra el pueblo venezolano. Al decir Pedro Carreño que el PSUV ahorita va a recibir un entrenamiento militar. Todas estas cosas que te estoy diciendo, Lirio, sí son violentas y es violencia contra el pueblo venezolano. De manera que nosotros lo que queremos es el camino de la paz y vamos a seguir en la calle hasta lograr que la Constitución, la libertad, el voto, el progreso, el trabajo, logren imponerse en Venezuela democráticamente. Nosotros somos la paz. La violencia es el gobierno, sin duda alguna. De manera que esas acusaciones para mí son simplemente potes de humo para distraer, acusando y a veces hasta torturando a los jóvenes que apresan para obligar a que incriminen a dirigentes de la oposición, y a nosotros nadie nos va a sacar de nuestra lucha, que es la lucha por la paz. Esas personas que nombró Tarek ni las conocemos, ni están inscritos en Primero Justicia. Son fórmulas para distraer, las rechazamos y más bien retamos a Maduro y a Tarek a que si ellos verdaderamente quieren la paz, convoquemos a las elecciones que el pueblo pide y que están en la Constitución y que ellos le están negando al país en este momento, que se está muriendo de hambre, se está muriendo de inseguridad, se está muriendo de no tener medicina. Ese es el problema real de Venezuela hoy. Habla usted de seguir en la calle. ¿Qué balance hace de estos 40 días de movilizaciones de la oposición? Mira, el balance ha sido muy importante. Hoy cumplimos 40 días en la calle. ¿Y por qué estamos en la calle? Estamos en la calle porque cuando un país no tiene cómo hacer valer sus derechos, porque cuando en un país no hay justicia, cuando en un país no hay comida, cuando en un país no hay medicina, cuando un país está lleno de corrupción, cuando en un país le niegan las elecciones, cuando en un país no hay derechos humanos, al pueblo no le toca otra cosa que pedir, que luchar, que exigir sus derechos en la calle. Y esto ha contado hoy, que es uno de los grandes logros que tenemos, con un enorme apoyo internacional. El mundo entero, que antes veía a Venezuela con prudencia, que lo veía a distancia, hoy el mundo entero entiende, apoya que hay que meterse en el problema venezolano para presionar también para que en Venezuela quien gobierne sea el pueblo y la democracia. Hemos tenido en estos 40 días personas que antes eran del oficialismo y que hoy han dicho no aceptamos lo que está pasando. El diputado Eustoquio Contreras, o gente del mundo de la cultura como Dudamel, o el hijo de Tarek William Saab, o las posiciones institucionales que ha tenido la fiscal general, que el mundo se las aplaude. De manera que ha sido una lucha de conciencia, de seguir presionando para quienes tienen el poder sepan que tienen que abandonar esa especie de manía que tienen por estar en el poder nada más y abrir a una solución democrática en el país. Y en ese sentido, el papel central que tiene en este momento nuestra Fuerza Armada para lograr que tengamos en Venezuela una salida constitucional, democrática, es fundamental. Esta presión que ejercemos en la calle, unido a la presión de afuera, de la comunidad internacional hacia Venezuela, es una presión que va a lograr que en Venezuela se quiebre ese monopolio que quiere tener el gobierno de que ellos son los únicos dueños de Venezuela y podamos tener finalmente una solución democrática, que es lo que estamos buscando. Diputado, ¿qué piensa de que civiles estén siendo procesados a través de tribunales militares?
Mira, eso es un tema muy delicado. En todas partes del mundo, el hecho de que se utilicen tribunales militares para juzgar y para enjuiciar, sobre todo a los jóvenes, como está pasando en Venezuela, es exactamente igual a hablar de dictadura. Y en ese punto yo quiero hacer también un llamado a nuestra Fuerza Armada. Ustedes tienen que saber que la Fuerza Armada no puede ser utilizada como un instrumento de represión política. Nuestra Constitución, Lirio, es muy clara y es importante que el pueblo venezolano sepa esto. La Constitución venezolana dice que los tribunales militares solamente son paramilitares y paramilitares activos. Es decir, un civil no puede ser juzgado en un tribunal militar. Los tribunales militares no solamente son paramilitares que están activos, sino que solamente funcionan para delitos militares. Entonces, imagínate la aberración que significa que hoy a los jóvenes universitarios que están metiendo presos los llevan a tribunales militares. Eso es contrario a la Constitución venezolana, que claramente dice que los tribunales militares son para los militares activos y solo por delitos militares. Ni siquiera un militar retirado puede ir a un tribunal militar. De manera que yo quiero hacer un llamado de nuevo a nuestra Fuerza Armada. No dejen que se utilice a la Fuerza Armada como una herramienta de lo que es la represión política. Eso es delitos de lesa humanidad, eso significa violación a los derechos humanos, y esos delitos, sepan ustedes, oficiales de la Fuerza Armada, no prescriben. Son perseguibles en todas partes del mundo, y en este momento, más bien nuestro llamado a la Fuerza Armada es que la Fuerza Armada sea parte de la solución democrática del país y no parte del problema de lo que estamos viviendo en cuanto a la represión y la violación de derechos humanos. Yo creo en una Fuerza Armada que a futuro sea parte esencial de la democracia, esencial del desarrollo, y nosotros más bien volvemos de nuevo a hacer un llamado a la Fuerza Armada a que no se deje utilizar ni para la represión, ni para lo que significa herramientas políticas falsas como este llamado a la no constituyente que está haciendo Maduro. Hoy mismo hay en Fuerte Tiuna una reunión de todos los generales del país con Nicolás Maduro y Germán Escarrá. Ayer lo denunciaba Enrique Capriles. No dejen que la Fuerza Armada sea utilizada como una herramienta ni de represión, ni como si fuera una parcialidad política en Venezuela. Vamos a ir hablando justamente sobre esa iniciativa de Asamblea Nacional Constituyente. En la sesión de ayer, la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo que declara inconstitucional y también la nulidad de ese decreto con la solicitud que hizo el jefe de Estado. En primer lugar, ¿por qué consideran que es inconstitucional? Mira, hay un primer tema que tenemos que ver. Venezuela está de emergencia. Venezuela es como si tú tuvieras un enfermo que está en la emergencia de un hospital y el gobierno, en lugar de ocuparse de cómo lograr que ese paciente que se está muriendo de hambre, muriendo de violencia, muriendo de desempleo, muriendo de todas las calamidades que sufre el país, el médico, que supuestamente es el gobierno, el médico que debería ser Nicolás Maduro, no le importa lo que está sufriendo esa persona que está muriendo allí. Y viene a proponer ahorita, solamente para él, para su poder, para mantenerse en el poder, una constituyente que no va a ser electa por el pueblo. El pueblo no va a elegir esa constituyente, sino las personas que a dedo, de los sectores a dedo, que diga el propio gobierno. Y además es una constituyente que ni siquiera se le está preguntando al pueblo si quiere constituyente, la van a imponer ellos a la macha, simplemente para distraer la lucha que quiere ese enfermo que se está muriendo, que es Venezuela, que lo que quiere es un país donde haya comida, donde haya producción, donde haya paz, donde haya libertad, donde los jóvenes no se vayan de Venezuela, donde no haya represión contra los jóvenes, donde podamos tener un país unido. Ese es el sentimiento de la lucha nuestra, y el gobierno no quiere ver eso, sino que propone una constituyente para concentrar poder, para no darle el voto a los venezolanos y para seguir en este momento con su fiesta, una fiesta que es de ellos, una fiesta privada que es de corrupción, mientras el país se muere de hambre. De manera que no solamente es contrario a la Constitución, es inmoral que en una crisis como esta, el gobierno, en lugar de darle la palabra al pueblo a través del voto para hacer todas las elecciones que hay que hacer, simplemente propone una constituyente donde él va a elegir a quiénes son los que hagan esa constituyente y tener todo el poder para que el pueblo más nunca pueda opinar en Venezuela. Es algo que tenemos que rechazar, es algo que hasta el propio mundo internacional ha rechazado. Ayer el presidente Santos decía que la constituyente iba a agravar los problemas del país. El secretario general de la OEA, que habló ayer en el Parlamento, dijo claramente que esa constituyente va a agravar los problemas del país
porque esa constituyente, que no es constituyente, va a destruir la Constitución, que era el último legado que quedaba de Chávez, y lo que va a hacer es concentrar más poder para Maduro y más problemas para el país, más inestabilidad, menos soluciones y menos democracia. ¿Qué caminos va a utilizar la oposición para evitar esa constituyente? ¿Y qué sucedería o qué cree usted que sucedería si sigue adelante? ¿Sería como dice el padre Virtuoso, el rector de la UCAP, que 80% de la población no la apoyaría? Bueno, ayer salió una encuesta muy interesante de More Consulting. Esa encuesta decía cosas como esa. 90% de la gente está en contra del sistema de elección que propone Nicolás Maduro. 80% de la gente dice que no es el momento de una constitución. Más de la mitad de la gente del gobierno, de los que apoyan al gobierno, dicen que una constituyente va a destruir el legado que queda, que es la constitución de Chávez. De manera que esa solución no es solución, eso es agravar el problema. ¿Qué proponemos nosotros? ¿Cuál es la solución para Venezuela en este momento? Para nosotros lo más importante es que no perdamos de vista que lo esencial, lo crucial, Lirio, es cómo lograr que la familia venezolana pase de la violencia, de la ruina, del hambre, de las colas, de la desesperanza, a una Venezuela en la cual tengamos trabajo, tengamos paz, tengamos democracia, tengamos futuro. ¿Cómo lograr eso? Que parece hoy como increíble. Eso se puede lograr, es fácil lograrlo. Solo requiere que podamos hacer que el pueblo vote, que podamos tener las elecciones de gobernadores que tocaban del año pasado, las elecciones de alcalde que tocan este año y que podamos tener con claridad unas elecciones presidenciales para cambiar de gobierno. Es decir, la solución en Venezuela no es la violencia del gobierno, es la paz del voto, es poner en las manos del pueblo venezolano el voto para que con ese voto se convierta en una llave y con esa llave tú, yo, todos los venezolanos que estamos ahora en esta crisis podamos tener una llave y abramos una puerta al futuro. Esa es la única solución. Todo lo demás que propone el gobierno es soluciones para ello. Cómo se quedan en el poder, cómo tienen más poder, cómo reprimen, cómo roban. No les importa el pueblo. La única solución es darle al pueblo el poder del voto y cambiar esta Venezuela arruinada y violenta a una Venezuela próspera, a una Venezuela unida, a una Venezuela de paz. No hay otro camino en Venezuela. ¿En la vía a esa solución que usted plantea cabe el diálogo? Siempre vas a necesitar conversar, siempre vas a necesitar ponerte de acuerdo, eso es esencial. No podemos seguir en este choque. Ahora, ¿cuál es la diferencia, Lirio? La diferencia es que antes tenías un país que estaba en dos mitades. Era el Caracas y el Magallanes. Dos mitades que estaban peleando. Y eso cambió en Venezuela. Hoy tú tienes un puñito pequeño que está en el poder y todo un país, todo un pueblo que quiere un cambio. Antes eran dos equipos que peleaban. Ahorita es todo el pueblo venezolano contra un grupito que está en el poder. De manera que no es tanto ponerse de acuerdo dos países fracturados, es más bien que quienes están en el poder escuchen, les duela y tengan sensibilidad con el sufrimiento de la gente. Eso es lo que toca en este momento. Y cuando tú me hablas de diálogo, yo creo que la mejor forma de hablar que tiene un pueblo es a través del voto. El voto es el mejor sistema para que un pueblo pueda hablar y comunicarse, porque ya no son dos o tres personas del cogollo que se ponen de acuerdo, es todo el pueblo venezolano, todos en igualdad de condiciones, decidiendo y hablando de cuál es la Venezuela que queremos. Diputado, ¿cuál ha sido el rol de la comunidad internacional en toda esta coyuntura país de Venezuela? Veíamos ayer algo inédito, el secretario general de la OEA participando en la sesión de la Asamblea Nacional vía videoconferencia. Bueno, eso es muy importante porque, mira, no hay un país en el mundo. Yo tuve ahorita la oportunidad de reunirme con todos los embajadores del Caribe, de todos los embajadores del Caribe en la Organización de Estados Americanos. Todos dicen que hay que ir a un proceso de elecciones en Venezuela. Es decir, no hay ningún país en el mundo, quizás salvo Cuba, que es el que está detrás del poder aquí en Venezuela, pero de resto todos los países del mundo dicen que Venezuela tiene que resolver su crisis en democracia. Todos los países del mundo, incluyendo el Papa Francisco, hablan de la necesidad de ir a un proceso democrático de garantías de derechos humanos y de voto. Entonces, lo importante es que antes eso no estaba claro en el problema venezolano. El gran cambio que ha habido, Lirio, es que la comunidad internacional entera, no solamente en América, sino en Europa y en el resto del mundo, todo el mundo ve con preocupación lo que pasa en Venezuela,
todo el mundo ve con dolor lo que pasa en Venezuela. Venezuela se ha convertido ya en un problema no solo de los venezolanos, sino de toda la región. Venezuela está llevando a que mucha gente se vaya del país y con eso se crean miles de problemas en otros lados, porque Venezuela se ha convertido casi en una crisis humanitaria. Hay 500.000 de venezolanos en Colombia, el 3% de la población de Panamá son venezolanos, República Dominicana igual, Perú igual, Estados Unidos igual, y todo el mundo dice, Venezuela tiene tal crisis que se está convirtiendo en un problema para la región por culpa del gobierno. Lo que toca es resolver esa crisis democráticamente, y la buena noticia es que el mundo entero apoya, presiona y va a seguir presionando. Ahí no hay vuelta atrás para que en Venezuela haya una solución democrática a esta crisis de hambre y a esta crisis democrática. Diputado, ¿la agenda para hoy? La agenda para hoy es manifestar ante el Tribunal Supremo de Justicia. Ahora, tenemos un gobierno que le tiene tanto miedo a la gente que aquí hacemos cualquier manifestación para entregar un documento al defensor del pueblo, que se ha convertido lamentablemente en un ofensor del pueblo, Tarek William Saab. O tú quieres ir a la Asamblea Nacional, o tú quieres ir a protestar. Vamos a tener el viernes la marcha de los viejitos, la marcha de nuestros abuelos y abuelas, o la marcha de las mujeres, y lo que hay es simplemente represión. Y el mundo entero está viendo esa represión. Más bien yo le hago un llamado, y aprovecho esta gran ventana de Venevisión, yo le hago más bien un llamado a Nicolás Maduro, a que tengamos conciencia, a que no dejemos por parte de la represión del gobierno a que el país siga a más violencia. La única manera de frenar esta violencia que genera el propio gobierno es que tengamos en Venezuela la apertura, la democracia, el voto, la libertad, y que no nos sigamos engañando. Que no busquemos soluciones falsas en constituyentes que no son constituyentes, en constituyentes que no van a ser electas por el pueblo, sino que de una vez por todas vayamos al corazón del problema venezolano, que es la ruina económica, que es la crisis social, que es la violencia, que es la destrucción de la producción y que es la división que ha creado el propio gobierno. Esos problemas se resuelven si permitimos que la palabra la tenga el pueblo venezolano. Diputado, muchas gracias por esta visita y por la conversación. Muchas gracias, Lirio. Despedimos así entrevista de Venevisión con Julio Borges, diputado de la Asamblea Nacional, presidente de la Junta Directiva del Parlamento y además coordinador nacional del partido Primero